Mi nuera me robó a mis nietos. Durante 13 años y me llamó inútil en la puerta de mi mansión. Yo solo. Sonreí. Y minutos después, ella gritaba sin parar. Me llamo Marta. Tengo 68 años. Y todavía me cuesta aceptar todo lo que he vivido en estos últimos 13 años. No es fácil contar cómo mi propia nuera, Laura, logró poner a mi hijo en mi contra y me apartó de mis nietos. 13 años pueden sonar como un número más, pero para mí fueron una condena silenciosa, año tras año de exclusiones, humillaciones disfrazadas de comentarios y de celebraciones familiares en las que yo era invisible. Al principio pensé que era exageración mía. Cuando mi hijo se casó con Laura, yo traté de darle lo mejor de mí. La recibí en mi casa como una hija. Le cociné sus platillos favoritos cuando venían a visitarme a Guadalajara. Enchiladas, pozole, tamales de elote. Incluso la acompañaba a los tianguis cuando quería buscar artesanías o cosas baratas para decorar. Yo sentía que estaba cumpliendo con mi papel de suegra, pero muy pronto entendí que para ella yo nunca iba a ser suficiente. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Las primeras fricciones aparecieron cuando nacieron los gemelos. Recuerdo claramente la primera vez que pedí cargar a uno de ellos. Laura me lo entregó con una sonrisa apretada, como si le costara hacerlo. Apenas me acerqué al bebé, me dijo: «Tenga cuidado, suegra. Usted ya está grande y a veces las manos tiemblan». Esa frase se me clavó en el corazón. Yo siempre había tenido buena salud, mis manos fuertes por los años de trabajo en la empresa textil que levanté con tanto esfuerzo, y aún así me trataba como si fuera una anciana frágil incapaz de sostener a su propio nieto. Con el tiempo, esas frases se hicieron parte de cada encuentro. Cuando yo llevaba ropa que había comprado en el mercado de San Juan de Dios, ella me decía delante de otros: «¡Qué bonito, suegra! Se nota que todavía prefiere lo económico». Cuando yo proponía hacer una comida familiar en mi casa, ella contestaba: «Mejor lo hacemos en la nuestra. Allá los niños están más cómodos y no hay tanto ruido de la calle». Poco a poco fui entendiendo que no quería que yo estuviera presente. Mi hijo, por desgracia, nunca me defendía. Bajaba la mirada, cambiaba de tema o decía que no quería problemas. Los cumpleaños de los gemelos fueron los momentos más dolorosos. Yo compraba regalos con anticipación. Me esmeraba en envolverlos con papel de colores, recordando cómo hacía lo mismo con mi hijo cuando era niño. Pero cuando llegaba a la fiesta, muchas veces me decían que los niños estaban cansados, que ya habían abierto los regalos más temprano, o que era mejor dejar los míos para después. Nunca los vi emocionarse al abrir un paquete mío, porque Laura se encargaba de esconderlo. En más de una ocasión, los vi en la basura días después cuando pasaba de visita. Una pelota que compré con tanto cariño apareció desinflada y olvidada en un rincón. Un rompecabezas nunca lo sacaron de la bolsa. Esos detalles me fueron matando por dentro. Las Navidades fueron aún peores. Yo estaba acostumbrada a celebrar en familia, a poner el nacimiento, a preparar buñuelos y champurrado, a escuchar villancicos con mis vecinos. Desde que Laura entró en la familia, comenzaron a inventar excusas para no invitarme. Una vez me dijeron que pasarían la noche en la casa de los padres de Laura porque era más grande. Otra vez aseguraron que los niños estaban enfermos y que no podían salir. Yo me quedaba sola en casa, escuchando a lo lejos los cohetes y las risas de los vecinos, mientras ellos partían piñatas y cantaban: «Dale, dale, dale». Yo me sentaba con mi plato de frijoles refritos y tortillas, preguntándome en qué momento mi hijo había dejado de necesitarme. El Día de las Madres fue la gota que derramó el vaso. Esperé una llamada, un ramo de flores, cualquier señal de que mi hijo y mis nietos pensaban en mí. En lugar de eso, vi en las redes sociales fotos de Laura con su madre, celebrando en un restaurante de moda en Zapopan. En la mesa estaba mi hijo, los gemelos y hasta familiares lejanos de ella. Yo no aparecía en ninguna parte. Pasé ese día regando mis plantas, intentando no llorar. Pero la verdad es que sentía que me arrancaban un pedazo del alma. A pesar de todo, nunca dejé de trabajar. Mi empresa textil había comenzado en un pequeño taller en Oblatos, donde yo misma cortaba telas y cosía uniformes escolares. Con los años crecimos, contraté empleados, compré maquinaria, era mi orgullo.
lo único que me mantenía de pie mientras mi familia me daba la espalda. Los sacrificios fueron enormes, jornadas de 12 horas, dolores de espalda, noches en vela, pero también fue mi refugio, porque en cada puntada sentía que estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Pasaron los años y yo seguía siendo la abuela ausente. Cada vez que intentaba acercarme, Laura me cerraba la puerta con palabras dulces por fuera, pero venenosas por dentro. «Ay, suegra, los niños tienen muchas tareas. Mejor no los distraiga. Oh, la casa está muy desordenada. Otro día la invitamos». Mi hijo, cada vez más distante, repetía sus palabras como si fueran propias. Yo veía en sus ojos la duda, como si quisiera abrazarme, pero siempre elegía quedarse al lado de su esposa. Fueron 13 años así, 13 años de esperar a la salida de la escuela solo para ver a mis nietos de lejos, de comprarles dulces en el mercado, y que nunca los recibieran, de preparar tamales los domingos y comerlos sola porque nadie llegaba. 13 años en los que me convertí en una sombra para ellos, y sin embargo, nunca dejé de guardar esperanza de que algún día me buscaran. Hace 2 años tomé una decisión. Había trabajado toda mi vida y merecía un respiro. Vendí mi empresa en silencio. Nadie en mi familia lo supo. Firmé con el comprador en una oficina de abogados del centro de Guadalajara. Cuando vi la cantidad escrita en el cheque, $20 millones, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que con ese dinero podía asegurar mi vejez y darme una vida digna. Tristeza porque pensaba en cuántas veces me habían tratado como si no valiera nada, como si fuera una carga. No les debía explicaciones. Ese dinero era el resultado de mi sacrificio y de nadie más. Con parte de esa venta, decidí comprarme una casa en San Miguel de Allende. Siempre había soñado con tener una casa colonial, con arcos de cantera, un patio central lleno de bugambilias y un corredor donde pudiera sentarme a tomar café. Encontré justo lo que quería, una casa grande, con historia, en una de esas calles empedradas que parecen detenidas en el tiempo. Firmé la compra también en silencio. No quería que mi hijo ni Laura supieran nada. Esta vez, la sorpresa sería mía. El día que me mudé sentí una paz que no había sentido en años. Caminé por cada habitación tocando las paredes, sintiendo que por fin tenía un espacio solo mío, un lugar donde nadie me podía correr ni humillar. El eco de mis pasos en los pasillos me recordaba que ahora era dueña de mi presente. Preparé una olla de café de olla con canela, me senté en el patio central y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que me habían quitado, sino en lo que había recuperado, mi dignidad. Nunca imaginé que al día siguiente, Laura aparecería en la puerta, sin avisar, con una sonrisa que todavía me quema por dentro. El día después de instalarme en mi nueva casa en San Miguel de Allende, todavía estaba desempacando algunas cajas en la sala cuando escuché el timbre. No esperaba visitas. Apenas habían pasado 24 horas desde que firmé la entrega de la propiedad y nadie, absolutamente nadie, sabía que me había mudado ahí. Al abrir la puerta, casi se me cayó la respiración. Ahí estaba Laura, mi nuera, con esa sonrisa burlona que conocía demasiado bien. A su lado estaba mi hijo, callado como siempre, y detrás de ellos los gemelos, que ahora tenían 13 años. Los miré con un nudo en la garganta. Hacía tanto que no los tenía tan cerca que casi no los reconocí, más altos, delgados, con la misma mirada inquieta que mi hijo tenía cuando era joven. Laura entró sin pedir permiso. Ni siquiera me dio tiempo de invitarla a pasar. Caminó directamente hacia el corredor, observando cada detalle como si ya fuera suyo. «Está preciosa la casa, suegra», dijo con un tono cargado de ironía. «De verdad que se sacó la lotería. Pero mire, seamos prácticas. Necesitamos mudarnos de inmediato. Los niños van a amar este espacio. Y de todos modos, usted ya está vieja. ¿Para qué necesita una casa tan grande?» Sus palabras me helaron la sangre. No era la primera vez que me hablaba así, pero escucharlo en el lugar que yo había soñado durante años fue diferente. Sentí rabia, pero también una calma extraña. Me limité a observarla mientras caminaba por la sala, tocando los muebles recién colocados, como si estuviera revisando mercancía en una tienda. Mi hijo permanecía detrás, con las manos en los bolsillos, sin decir una sola palabra. Bajaba la mirada, evitando cruzar los ojos conmigo. Los gemelos, incómodos, se quedaron parados junto a la puerta,
mirando hacia el piso. En ese momento entendí que no era una visita, era una invasión disfrazada de cortesía. Laura siguió hablando como si todo estuviera decidido. Mire, suegra, esta casa tiene el espacio perfecto. Los gemelos por fin tendrán cuartos separados, podrán invitar a sus amigos, y yo puedo organizar reuniones con mis conocidos aquí en el patio central. Usted no tiene por qué preocuparse, nos encargamos de todo. Además, así la cuidamos. Ya ve que a su edad una caída puede ser muy peligrosa. Sentí un ardor en el pecho, como si me hubiera tragado fuego. Me costó mucho mantener la calma, pero no quería mostrarle mi enojo. Ella esperaba que yo reaccionara, que hiciera un escándalo, y yo no le iba a dar ese gusto. ¿Y qué opinas tú, hijo? Pregunté con voz tranquila, aunque por dentro temblaba. Él levantó la vista apenas un segundo. Pues, creo que sería lo mejor, mamá. Aquí hay mucho espacio, y así no está sola. Los niños podrían verla más seguido. Me mordí los labios para no contestar de inmediato. La mentira en su frase era tan evidente que me dolió más que las palabras de Laura. Durante 13 años habían tenido cada oportunidad de traer a los niños conmigo y nunca lo hicieron. Ahora, de repente, venían con el discurso de que todo era por mi bien. Laura se sentó en uno de los sillones de la sala como si ya le perteneciera. Además, suegra, usted sabe que en la ciudad ya no se puede vivir tranquila. Demasiado tráfico, demasiada inseguridad. Aquí en San Miguel la vida es otra cosa. Nosotros nos vamos a encargar de que todo esté en orden. Podemos traer a nuestra muchacha para que le ayude con la limpieza, y así usted no se cansa. Me quedé mirándola. Esa casa la había comprado yo con el sudor de toda una vida, con noches enteras de desvelo frente a las máquinas de coser, con años de soportar humillaciones y cargar cajas más pesadas que mi propio cuerpo. Y ahora ella hablaba como si fuera un regalo caído del cielo para que ellos lo disfrutaran. No respondí de inmediato. Decidí dejarlos hablar, escuchar cómo construían sus excusas. Laura sacó un cuaderno de su bolso y empezó a hacer anotaciones. Aquí podríamos poner la recámara de los gemelos. Este cuarto de allá puede ser el estudio de mi esposo. Usted se queda con la habitación más pequeña, la del fondo, para que tenga privacidad. Y en el patio vamos a organizar las posadas de diciembre. Va a quedar precioso con luces y piñatas. Mi hijo asentía en silencio, como un empleado que sigue órdenes. Los gemelos intercambiaban miradas nerviosas, claramente incómodos, pero tampoco decían nada. Yo sentía una mezcla de tristeza y coraje. No solo me estaban quitando la paz de mi casa, me estaban borrando como persona. ¿Ya se imaginaron la cocina, mamá?, dijo mi hijo al fin, con una sonrisa forzada. Laura siempre ha querido tener una cocina grande para hacer cenas con amigos. Aquí por fin lo tendrá. Esa frase fue un golpe más. Durante años los invité a mi casa en Guadalajara. Les cociné todo lo que pude, y siempre dijeron que preferían pedir comida fuera porque en su casa era más cómodo. Ahora, de repente, sí querían cocinar, pero no conmigo, sino en la casa que yo había comprado con mi dinero. Laura cerró su cuaderno y me miró directo. Entonces, suegra, ¿qué le parece si comenzamos a traer nuestras cosas este fin de semana? Así, para la próxima semana ya estamos instalados todos. Me quedé en silencio unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo serena. ¿Y ustedes creen que yo estoy de acuerdo con todo esto? Laura me sonrió con esa condescendencia que me enfermaba. Ay, suegra, no lo tome a mal. Es por su propio bien. Usted no debería estar sola en una casa tan grande. Además, ¿qué sentido tiene tener tanto espacio si no lo comparte con su familia? La palabra familia me dolió. Para ellos, familia significaba su comodidad, sus fiestas, sus reuniones, sus planes. Nunca significó mis sentimientos, mis recuerdos, ni mi esfuerzo. Me levanté del sillón donde había estado observándolos y caminé hacia la cocina. Puse a calentar agua para preparar café de olla. Necesitaba un momento para respirar y pensar. Mientras el agua hervía con canela, escuchaba a Laura hablando con mi hijo sobre cómo decorar el patio para Navidad, sobre dónde pondrían la televisión más grande, sobre los colores que usarían para pintar las habitaciones. Cuando regresé con la charola de tazas, nadie se ofreció a ayudarme. Coloqué el café frente a ellos y me senté. ¿Y si yo les dijera que esta casa no está disponible para nadie más que para mí? Laura soltó una carcajada corta. Ay, suegra, no diga eso.
Usted sola no va a poder con todo esto. Además, ¿qué ejemplo les daría a los niños si los deja sin el espacio que necesitan? Los gemelos bajaron aún más la cabeza. Yo pude notar que uno de ellos tenía los ojos húmedos. No era fácil para ellos estar en medio de esta situación. Mi hijo tomó un sorbo de café y me miró sin convicción. Mamá, Laura solo quiere lo mejor para todos. Piénselo. Podríamos estar juntos de nuevo. Después de tantos años, por fin volveríamos a ser una familia unida. Esas palabras me desgarraron porque venían de él, pero sabía que no eran suyas. Era Laura hablando por su boca, como tantas veces antes. Me quedé callada, observándolos a todos. Dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Había soportado 13 años de humillaciones, de exclusiones y de desprecios. Había llorado en silencio más veces de las que podía contar. Pero esa mañana, en mi nueva casa, viendo cómo planeaban adueñarse de lo único que había logrado con mis propias manos, comprendí que no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro más. No lo dije en voz alta todavía, pero en mi interior tomé una decisión. Laura no iba a entrar a mi vida ni a mi casa como si fuera dueña de todo. Esta vez sería diferente. Después de aquella primera visita inesperada, Laura comenzó a aparecer en mi casa con más frecuencia. A veces venía sola, otras veces con mi hijo y los gemelos. Nunca avisaba, simplemente tocaba el timbre y entraba como si ya tuviera derecho sobre ese lugar. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía que intentaba marcar territorio, como si quisiera dejar claro que tarde o temprano esa casa iba a ser de ellos. Yo me mantenía tranquila, escuchando lo que decían, pero en mi interior ya tenía un plan. Desde el momento en que decidí vender mi empresa y mudarme, sabía que en algún punto Laura iba a intentar apropiarse de lo que era mío. No necesitaba ser adivina. Durante años la había visto actuar con la misma soberbia. Por eso, antes de firmar la compra de la casa, hablé con mi notario de confianza, don Julián, un hombre serio que conocía desde hacía décadas. Le pedí que dejara todo registrado a mi nombre, sin posibilidad de traspaso, hipoteca o usufructo sin mi autorización directa. También me recomendó hacer un testamento actualizado, y lo hice. En ese documento dejé estipulado que nadie, ni siquiera mi hijo, tendría acceso a la propiedad si yo no lo autorizaba en vida. Todo estaba blindado legalmente. Lo que Laura no sabía era que yo llevaba años preparándome para ese momento. La segunda vez que Laura vino, lo hizo con un tono aún más descarado. Suegra, ya hablé con una decoradora de interiores en el centro. Dice que podemos transformar esta sala en algo más moderno. Usted sabe, colores más claros, muebles de diseño. Aquí huele todavía a casa vieja. Yo respiré profundo y respondí con calma. A mí me gusta así, Laura. Esta casa tiene historia. No necesito cambiar nada. Ella me miró con una sonrisa fingida, pero siguió hablando como si mi opinión no importara. Mientras tanto, mi hijo se sentaba en silencio, revisando su celular. Apenas abría la boca. Yo lo observaba y me dolía verlo tan sumiso. Ese no era el niño que yo había criado con tanto sacrificio, el que había visto trabajar de adolescente en vacaciones para comprarse sus primeras cosas. Ahora parecía un hombre sin voz, incapaz de defenderme, incapaz de defenderse a sí mismo. Los gemelos, en cambio, mostraban señales de incomodidad cada vez más evidentes. Una de esas tardes, mientras Laura recorría la casa dando órdenes imaginarias, me acerqué a ofrecerles agua fresca. Uno de ellos, el más callado, me dijo en voz baja: «Abuela, la casa es muy bonita». Me quedé paralizada. Era la primera vez que alguno de ellos me hablaba directamente en años. El otro asintió tímidamente. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Laura los interrumpió de inmediato. «Niños, vengan para acá. No molesten a la abuela». Molestarme, como si escuchar la voz de mis propios nietos fuera una carga. Cada visita de Laura era un recordatorio de todo lo que había soportado durante 13 años. Recordaba las veces que le pedí a mi hijo que me dejara pasar una Navidad con ellos y me contestaba que ya tenían planes con la familia de Laura. Recordaba los días de las madres en los que recibía un mensaje seco: «Felicidades, mamá», mientras en redes sociales veía fotos de ellos con la otra abuela en restaurantes caros. Recordaba los cumpleaños de los gemelos donde mi regalo nunca aparecía en la mesa de regalos, porque Laura se encargaba de esconderlo o desecharlo. Con esos recuerdos frescos en mi mente, cada palabra de Laura me sonaba hueca y cruel.
Suegra, ya hablé con la escuela de los niños, y aquí cerca hay un colegio privado muy bueno. Si nos mudamos, ellos podrían estudiar ahí. Usted estaría feliz de verlos todos los días. Esa frase me dio náuseas. No porque no quisiera ver a mis nietos, sino porque sabía que no se trataba de mí, sino de su comodidad y de su deseo de controlar todo. Una tarde, cansada de sus insinuaciones, le pregunté directamente: Laura, ¿y qué harías si yo te digo que esta casa es mía y que no pienso compartirla con nadie? Su respuesta fue inmediata: Ay, suegra, no exagere. Usted sabe que a su edad es mejor estar acompañada. Nosotros somos su familia. Además, usted no puede con una casa tan grande. Es un desperdicio que viva sola aquí. Me quedé viéndola a los ojos, en silencio. Ella desvió la mirada rápidamente. Fue en ese momento que entendí que detrás de su seguridad había nerviosismo. Laura no esperaba resistencia. Me había subestimado, igual que lo había hecho durante más de una década. Después de esa conversación, decidí ser más firme. Cuando venían, no les abría la puerta de inmediato. Los hacía esperar. A veces les decía que estaba ocupada, que no era buen momento. Empecé a poner límites poco a poco, aunque por dentro me dolía saber que mi hijo se molestaba. En varias ocasiones me escribió mensajes cortos. Mamá, ¿por qué no dejas que vayamos? Los niños quieren verla. Yo sabía que no eran los niños los que querían verme, sino Laura la que quería instalarse. Pero mientras ellos insistían, yo reforzaba mi plan. Había guardado todas las pruebas posibles. Mensajes de texto antiguos en los que Laura me prohibía acercarme a los gemelos, correos en los que me trataba de entrometida, y hasta capturas de conversaciones donde ella me llamaba una vieja pobretona que no sabe nada de la vida moderna. No los había mostrado a nadie todavía, pero ahí estaban, en una carpeta guardada en mi escritorio, esperando el momento indicado. Una mañana, mientras tomaba café en el patio, recordé el inicio de todo. Recordé cuando abrí mi taller textil en el barrio de Oblatos. Era un cuarto pequeño con 2 máquinas de coser viejas y un par de mesas improvisadas. Yo misma cargaba los rollos de tela del mercado de San Juan de Dios, subiendo al camión con todo el peso sobre mis hombros. Mis manos se llenaban de callos, pero no me importaba. Yo tenía un objetivo: darle a mi hijo un futuro mejor. Trabajé día y noche. Hubo días en que no tenía ni para comer bien, y aún así jamás pensé en rendirme. Poco a poco el negocio creció. Contraté a otras mujeres del barrio, muchas madres solteras que necesitaban ingresos. Juntas sacábamos pedidos enormes de uniformes para escuelas. Yo me quedaba hasta la madrugada revisando costuras, planchando dobladillos, entregando a tiempo para que nunca dijeran que una mujer no podía manejar un negocio serio. Ese esfuerzo me acompañó durante años. Fue mi sostén cuando mi hijo empezó a alejarse de mí por influencia de Laura. Mientras ellos me cerraban las puertas, yo abría puertas nuevas en el negocio. Invertí en maquinaria moderna, amplié el taller, conseguí contratos con hospitales para fabricar batas médicas. Todo lo guardaba en silencio. Nunca presumí nada, porque sabía que en esa familia, si se enteraban, solo buscarían aprovecharse. Ahora, sentada en mi nueva casa, entendía que todo había valido la pena. Esa casa era el símbolo de mi esfuerzo, el lugar donde por fin podía sentirme segura. No estaba dispuesta a permitir que Laura lo convirtiera en su trofeo. Las visitas continuaban, y cada una era más descarada que la anterior. Una tarde, Laura llegó con una cinta métrica en la mano. Suegra, voy a medir la recámara principal. Quiero ver si cabe nuestra cama king size. Yo me levanté de inmediato y le dije: esa recámara es mía. Nadie más va a dormir ahí. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y enojo, pero no respondió. Mi hijo trató de suavizar la tensión. Mamá, solo estamos viendo opciones. Yo me limité a decir: no hay opciones. Esta es mi casa. La incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Los gemelos otra vez bajaron la cabeza. Sentí pena por ellos, porque no tenían la culpa de nada. Eran víctimas de la manipulación de sus padres, igual que yo. Esa noche, cuando se fueron, me senté en mi recámara y saqué del cajón la carpeta con todos los documentos, escrituras, testamento, mensajes guardados. Pasé horas revisando cada hoja. Tenía todo en orden. Si llegaba el momento de una confrontación, yo no iba a estar sola ni desprotegida. Esta vez iba a ser diferente.
Mientras guardaba los papeles, escuché mi propio pensamiento con claridad. No iba a permitir que me arrebataran lo único que era mío. 13 años de silencio habían terminado. La confrontación que había estado evitando finalmente llegó una tarde de sábado. El sol pegaba fuerte en el patio de la casa, y yo estaba regando las bugambilias cuando escuché de nuevo el timbre. No me sorprendió ver a Laura al otro lado de la puerta, acompañada por mi hijo y los gemelos. Tampoco me sorprendió que entrara sin esperar mi invitación. Lo que me sorprendió fue la seguridad con la que hablaba, como si ya hubiera decidido que ese día las cosas cambiarían. «Trajimos algunas cajas», anunció apenas cruzó la entrada. «Solo son cosas básicas para ir adelantando la mudanza». Vi cómo mi hijo cargaba una caja con utensilios de cocina y cómo los gemelos traían un par de mochilas. Sentí que la sangre me hervía. Ya no era una insinuación, ahora era una acción directa. Querían instalarse sin preguntarme. «Dejen esas cosas en la entrada», dije con voz firme. «Nadie se va a mudar aquí». Laura se rió con incredulidad. «Suegra, no sea terca. Esto ya lo hablamos. Usted sola no puede vivir en un lugar tan grande. No es lógico. Los niños necesitan espacio y usted necesita compañía. Todos ganamos». «Yo no lo he hablado con nadie», contesté, cruzando los brazos. «Esta es mi casa, y nadie va a decidir por mí». Mi hijo, con la caja todavía en las manos, intentó suavizar el tono. «Mamá, no lo tomes así. Solo queremos ayudarte. Laura tiene razón. No es bueno que estés sola. Además, podríamos estar juntos otra vez, como familia». Sentí un nudo en la garganta. Esa palabra otra vez, familia. Durante 13 años me habían borrado de cada reunión familiar, y ahora de repente querían usar esa palabra como excusa para apropiarse de mi casa. Los gemelos miraban en silencio, nerviosos. Uno de ellos dejó la mochila en el suelo, pero el otro no se movió. Yo podía ver en sus rostros la incomodidad. Sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero eran solo adolescentes atrapados en un conflicto que no era suyo. Laura se adelantó, caminando por la sala como si inspeccionara lo que iba a ser su nuevo hogar. «Mire, suegra, no tiene que ponerse pesada. Aquí hay espacio para todos. Usted se queda con el cuarto del fondo y nosotros usamos las habitaciones principales, así todos cómodos. Y cuando hagamos las posadas, usted va a estar feliz de ver a los niños corretear por el patio». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «Laura, ¿qué parte no entiendes? Esta casa es mía. Nadie se va a mudar aquí. Nadie». Ella se giró bruscamente hacia mí, con el rostro rojo de rabia. «Usted siempre con lo mismo, creyéndose dueña de todo. Ya basta. Esta casa debería ser para la familia, no para que una vieja egoísta viva sola como reina». Mi hijo abrió la boca para detenerla, pero yo lo interrumpí. «No, hijo, no digas nada. Déjala hablar. Siempre ha tenido palabras para humillarme. Hoy al menos tengo el derecho de contestar». Me acerqué despacio hasta quedar frente a Laura. La miré directo a los ojos. «Yo trabajé toda mi vida para tener lo que tengo. Tú no sabes lo que es coser hasta que sangran los dedos, ni cargar rollos de tela en camiones llenos de gente, ni dormir 3 horas para cumplir con un pedido. Tú nunca has tenido que decidir entre comer o comprar material para no perder un cliente. Esta casa no cayó del cielo. La compré con cada sacrificio que hice mientras tú me tratabas de vieja inútil». Laura se quedó callada unos segundos, pero pronto recuperó su tono agresivo. «¿Y de qué le sirvió? Su hijo no quiere estar con usted. Los niños casi ni la conocen. ¿De qué sirve tanto sacrificio si al final está sola?» Esas palabras me dolieron, pero también me dieron fuerza. Volteé hacia mi hijo. «¿Eso es lo que piensas también, hijo? ¿Crees que estoy sola porque no valgo nada? ¿Crees que Laura tiene razón?» Él bajó la mirada, incapaz de responder. Los gemelos me miraban con los ojos muy abiertos. Uno de ellos susurró apenas audible: «Abuela». Pero Laura lo calló de inmediato. «No te metas, hijo. Esto no es asunto tuyo». Me di cuenta de que si no ponía un alto ese día, nunca más tendría control sobre mi vida. Caminé hasta la entrada y señalé la puerta. «Quiero que se lleven esas cajas. Ahora». Mi hijo dudó, pero Laura se cruzó de brazos. «No nos vamos a ir. Usted no puede echarnos así. Esta es la casa de su hijo también. Algún día será de él». Respiré profundo. «Te equivocas. Legalmente esta casa es solo mía, y ya tomé medidas para que nadie más tenga derecho sobre ella, ni siquiera mi hijo». El silencio fue absoluto. Laura me miró como si no entendiera. «¿Qué está diciendo?» «Lo que oíste.
Antes de comprar esta casa puse todo en orden con un notario. No hay forma de que esta propiedad pase a manos de nadie más mientras yo viva. Ni tú, ni mi hijo, ni nadie puede reclamarla. Así que guarda tus cajas y tus planes, porque aquí no vas a vivir. Laura explotó, vieja desconfiada. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Yo soy la esposa de su hijo, la madre de sus nietos. ¿Cree que puede borrarnos de su vida como si nada? ¿Y qué crees que hicieron ustedes conmigo durante 13 años? Respondí, con la voz temblando de emoción. ¿Acaso no me borraron de cada Navidad, de cada cumpleaños, de cada comida familiar? ¿Acaso no me dejaron fuera de todo mientras yo rogaba por ver a mis nietos? 13 años soportando humillaciones y desprecios. No me vengas ahora con que soy yo la que los borra. Mi hijo dejó la caja en el suelo y por fin habló, nervioso. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Solo queremos estar cerca de ti. Lo miré fijamente. Si hubieras querido estar cerca de mí, lo hubieras hecho antes. Nunca necesitaste una casa grande para venir a visitarme. Bastaba con tocar mi puerta, pero siempre elegiste escuchar a Laura en lugar de escucharme a mí. Él tragó saliva, sin saber qué responder. Los gemelos estaban al borde de las lágrimas. Yo sabía que ellos no entendían del todo lo que pasaba, pero podían sentir la tensión. Laura me señaló con un dedo. Esto no se va a quedar así. Usted cree que puede jugar con nosotros, pero yo no me voy a rendir. Tarde o temprano esta casa será nuestra. No puede luchar contra la familia. Me acerqué despacio, sin apartar la vista de ella. Esta casa no es tuya, Laura. Y si insistes en seguir cruzando esa puerta sin permiso, voy a tomar medidas legales. Ya no tengo miedo. Ella se quedó boquiabierta, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Mi hijo intentó intervenir, pero yo levanté la mano. Ya basta. Se acabó la conversación. Llévense esas cajas y no vuelvan a entrar aquí como si fueran dueños. Laura recogió las cosas con furia, murmurando insultos. Los gemelos la siguieron, cabizbajos. Mi hijo fue el último en salir, con la mirada perdida. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé apoyada en ella, temblando. No por miedo, sino por la tensión acumulada de tantos años. Esa tarde entendí que el silencio no era suficiente. Laura no se iba a detener, y yo tampoco pensaba ceder. La batalla apenas comenzaba. Después de aquella tarde en la que los saqué de mi casa con sus cajas, pensé que iba a tener un respiro. Imaginé que al menos durante unos días me dejarían tranquila, pero me equivoqué. Apenas pasaron 2 días y Laura volvió a tocar el timbre, esta vez sola. La vi por la mirilla, y por un momento dudé si abrir, pero no quería que dijera que yo era cobarde, así que abrí la puerta. Entró con un gesto que pretendía ser amable, pero sus ojos mostraban rabia contenida. Suegra, creo que empezamos mal el otro día. Vine a hablar tranquila. No quiero que haya malentendidos. Me limité a señalarle una silla en la sala. Ella se sentó, acomodando su bolso grande en el regazo. Empezó a hablar como si nada hubiera pasado. Mire, yo entiendo que usted se sienta incómoda, pero también debería entender nuestra posición. Los niños necesitan crecer en un lugar amplio. Aquí podrían tener una vida mejor, y usted, en vez de estar sola, tendría compañía. Al final es un beneficio para todos. La dejé hablar. No interrumpí. Quería escuchar hasta dónde llegaría. Además, suegra, continuó, usted debería pensar en el futuro. Mi esposo es su hijo, y esta casa tarde o temprano será parte de su herencia. ¿No sería mejor que desde ahora nos encargáramos de mantenerla y cuidarla? Usted ya no tiene que preocuparse por nada. Nosotros podemos tomar esa responsabilidad. Ahí no pude evitar sonreír con ironía. Laura, ¿quieres que sea sincera contigo? Ella se inclinó hacia adelante, convencida de que la iba a ceder. Por supuesto, suegra. Me levanté y fui hasta un cajón del escritorio que tenía en la sala. Saqué una carpeta gruesa y la coloqué sobre la mesa. Laura me miró con desconfianza. Abrí la carpeta y empecé a sacar hojas impresas. Eran copias de mensajes que había guardado a lo largo de los años, todos dirigidos a mí, escritos por ella. Le acerqué uno. ¿Lo recuerdas? Laura lo tomó con mano temblorosa. Lo leyó en silencio y su cara cambió de color. Era un mensaje que me había mandado hacía años, en el que decía: no venga más a la escuela. No quiero que mis hijos la vean. No necesito que una mujer como usted se meta en su educación. Ya tienen abuelos de verdad.
Lo dejó sobre la mesa y trató de justificarse. Eso fue hace mucho tiempo, suegra. Estaba enojada, no lo dije en serio. Le mostré otro papel. ¿Y este? Era un correo electrónico en el que me llamaba pobretona y me pedía que dejara de regalar ropa a los gemelos porque parecían hijos de mercado. Laura tragó saliva. Yo estaba inmadura. Seguí sacando hojas. Aquí están tus palabras cuando me negaste verlos en su cumpleaños número 6. Aquí cuando dijiste que yo no era ejemplo para ellos. Aquí cuando me prohibiste estar en su primera comunión porque según tú yo estorbaba. ¿Quieres que siga? Laura se quedó en silencio. Su seguridad inicial se había desmoronado. ¿Y todavía tienes el descaro de hablarme de familia y de herencia? Le dije con calma. 13 años de humillaciones, de puertas cerradas, de insultos. Y ahora vienes a mi casa, a la casa que compré con mi esfuerzo, a decirme que nos conviene vivir juntos. No, Laura, eso se acabó. Ella respiró hondo y trató de recomponerse. Suegra, está exagerando. Sí, he cometido errores, pero todo lo hago por los niños. Ellos necesitan un futuro. Usted no puede negarles eso. Me dolió escuchar cómo usaba a los gemelos como escudo. Ellos no tenían la culpa de nada, y sin embargo eran la excusa perfecta de su madre. En ese momento decidí dar un paso más. Laura, ¿quieres saber lo que pienso hacer? Voy a llamar a mi abogado. Voy a dejar escrito en mi testamento que mientras tú sigas casada con mi hijo, ninguno de ustedes será beneficiario de mis bienes. Su rostro se descompuso. ¿Cómo que ninguno? Lo que oíste. No voy a permitir que todo lo que construí termine en tus manos. Si mi hijo quiere estar conmigo, será bajo mis condiciones. Y si tú sigues en esta familia, no verán un solo peso de lo mío. Laura se levantó de golpe, roja de rabia. Eso no puede hacerlo. Es injusto. Mi esposo es su hijo. Tiene derecho. Mi hijo tuvo derecho a respetarme. Y no lo hizo. Tú tuviste derecho a integrarme a tu familia. Y me echaste a un lado. Los dos eligieron ese camino. Yo también tengo derecho a decidir qué hacer con lo mío. Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me lanzó una mirada de odio. Esto no se va a quedar así, suegra, se lo aseguro. Cuando se fue, me quedé sentada en silencio, con las manos temblorosas. No era fácil hablar así, pero me sentí liberada. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto límites claros. Esa misma tarde llamé a mi abogado, don Julián. Le expliqué lo que había pasado y le pedí una cita para la semana siguiente. Necesito que preparemos cambios en mi testamento, licenciado. Quiero dejar todo en orden para que no haya sorpresas. Él me respondió con su tono tranquilo. Claro, doña Marta. Aquí la espero. Haremos todo como usted lo indique. Colgué el teléfono con una mezcla de nervios y alivio. Sabía que la decisión era dura, pero también sabía que era la única forma de protegerme de Laura. Los días siguientes fueron tensos. Mi hijo me llamó varias veces, pero yo no respondí. En una de las llamadas dejó un mensaje. Mamá, por favor. Laura me contó lo que dijiste. No hagas nada precipitado. Piensa en los niños. Escuchar su voz pidiéndome que pensara en los niños me llenó de tristeza. Durante 13 años no había pensado en mí ni en ellos, y ahora quería que yo lo hiciera. Cuando finalmente llegó el día de la cita, me presenté en la oficina de don Julián, le entregué los documentos y las pruebas que había guardado. Él los revisó con calma. Con esto es suficiente para justificar cualquier decisión que tome. Usted tiene todo en regla. Le expliqué mi deseo de crear un documento donde mi hijo quedara fuera como beneficiario mientras estuviera casado con Laura. También quería dejar claro que si en algún momento las condiciones cambiaban, yo podría reconsiderarlo. Don Julián tomó nota de todo. Al salir de la oficina, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Durante años había estado a merced de las decisiones de otros, especialmente de Laura. Ahora era yo la que marcaba las reglas. Esa noche, de vuelta en mi casa, pensé en los gemelos. No quería castigarlos a ellos. Ellos eran inocentes, pero sabía que no podía protegerlos mientras su madre siguiera controlando todo. Me prometí a mí misma que iba a encontrar una forma de acercarme a ellos sin que Laura pudiera impedirlo. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Una semana después de mi reunión con el abogado, Laura regresó a la casa, pero esta vez no venía sola. Llegó acompañada de mi hijo y de los gemelos. Cuando toqué el timbre y abrí la puerta, los vi parados en fila, como si hubieran ensayado.
mi hijo con los brazos cruzados, Laura con la barbilla levantada, y los gemelos con los ojos llenos de incomodidad. Laura fue la primera en hablar. «Suegra, no quiero pelear. Venimos a arreglar las cosas». Yo no contesté de inmediato. Los hice pasar, pero me quedé de pie, observándolos desde el corredor. Podía sentir la tensión en el aire. «Explícate, Laura», dije finalmente. Ella se acomodó en la sala y miró a mi hijo, esperando que él hablara primero. Él respiró hondo y empezó. «Mamá, Laura me contó lo de tu abogado. No podemos creer que quieras desheredarme. Yo soy tu hijo. Eso no es justo». Lo miré directo a los ojos. «Hijo, lo que no es justo es que durante 13 años me hayas dado la espalda, que permitieras que Laura me prohibiera ver a los niños, que en cada Navidad, en cada cumpleaños, me dejaran sola. Eso no es justo». Él bajó la mirada. Los gemelos se removieron incómodos en el sillón. Laura intervino. «Suegra, yo reconozco que a veces fui dura, pero lo hice por proteger a mi familia. No quería que los niños crecieran con costumbres que no comparto. Usted siempre se metía demasiado». Me acerqué a la mesa y saqué la carpeta con las pruebas. La coloqué frente a ellos. «Aquí están tus palabras, Laura. No es cuestión de costumbres. Fue desprecio. Me llamaste pobretona. Me dijiste que no era un buen ejemplo. Me prohibiste ir a la escuela de los gemelos. Eso no fue protección. Eso fue crueldad». Laura se quedó callada, pero su rostro estaba rojo. «¿Y ahora vienes a hablarme de familia? Familia no es usar a los niños como excusa. Familia es respeto, y tú nunca me lo diste». Mi hijo levantó la voz por primera vez. «Mamá, ya basta. Estás exagerando. Laura es mi esposa, la madre de mis hijos. No puedes tratarla así». Sentí un golpe en el pecho, pero me mantuve firme. «No estoy exagerando. He guardado silencio demasiado tiempo. Y tú, hijo, me decepcionaste más que nadie. No tuviste el valor de defenderme ni una sola vez. Siempre escogiste callar». Los gemelos me miraban con los ojos muy abiertos. Uno de ellos murmuró: «Papá, abuela tiene razón». El silencio en la sala fue absoluto. Laura se giró furiosa hacia ellos, pero yo me adelanté. «Déjalos hablar». El otro gemelo, con voz temblorosa, agregó: «Nunca entendimos por qué no podíamos venir a verla. Siempre preguntábamos por la abuela, pero tú decías que estaba ocupada o que no quería vernos». Mi hijo se quedó helado. Laura trató de interrumpir: «Niños, vámonos al coche». Pero ninguno se movió. Ese momento me dio fuerza. Me senté frente a ellos y hablé despacio, mirando a los ojos de los gemelos. «Yo siempre quise estar con ustedes. Nunca dejé de pensar en sus cumpleaños, en sus navidades. Siempre tuve regalos guardados que nunca recibieron porque su madre no me dejó entregárselos. Nunca los olvidé». Uno de los gemelos empezó a llorar. «¿Es verdad, abuela? ¿Tenías regalos?». Asentí. «Están guardados en mi cuarto. Pueden verlos cuando quieran». Laura se levantó bruscamente. «Esto es manipulación. No puede enfrentarlos así». Yo también me levanté. «Lo que no puede seguir pasando es que uses a mis nietos como armas para controlarme». Eso se acabó. Mi hijo, nervioso, trató de calmar la situación. «Mamá, por favor, no hagas esto más grande. Piensa en lo que estás diciendo. No puedes cortar a tu propia familia». Lo miré fijamente. «La familia no se corta, hijo. La familia se respeta. Y aquí, por 13 años, el respeto nunca existió». Laura se llevó la mano a la frente, como si estuviera cansada. «Suegra, seamos realistas. Usted tarde o temprano necesitará ayuda. Nosotros somos los únicos que pueden cuidarla. ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse sola para siempre?». Respiré profundo. «Prefiero quedarme sola que compartir mi casa con personas que me desprecian. Y que te quede claro, ya no tienes poder sobre mi vida. Ni tú, ni siquiera mi hijo. Mi abogado tiene instrucciones claras. Si vuelves a intentar presionarme, sabrás que no estoy jugando». Laura me miró con odio. Mi hijo se quedó en silencio, derrotado. Los gemelos no podían dejar de observarme. Finalmente,
Laura tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «Esto no termina aquí», dijo entre dientes. Mi hijo la siguió, sin mirarme. Los gemelos se levantaron lentamente. Uno de ellos se acercó y me abrazó de improviso. «Te quiero, abuela». El otro lo imitó. Sentí cómo se me quebraba la voz, pero me mantuve firme. Laura los llamó desde la entrada. «Niños, vámonos ya». Ellos se soltaron a regañadientes y salieron. Cerré la puerta detrás de ellos. Esa noche me senté en el patio con una taza de café. Estaba agotada, pero también sentía una paz que hacía años no conocía. Había dicho lo que tenía que decir. Había mostrado la verdad y había marcado los límites. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era mi hijo, solo. Su voz sonaba quebrada. «Mamá, quiero pedirte perdón. Laura me cegó muchos años, pero escuchar a los niños ayer me hizo darme cuenta de lo que hice. Perdóname». Guardé silencio unos segundos antes de responder. El perdón no se pide, hijo. Se demuestra. Si de verdad quieres recuperarme, empieza por respetarme. Y si quieres que tus hijos crezcan con su abuela, asegúrate de que Laura no vuelva a tratarme como lo hizo. Él sollozó al otro lado de la línea. «Lo haré, mamá. Te lo prometo». No respondí. Colgué con calma. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que por primera vez en muchos años tenía el control de mi vida. Esa tarde, los gemelos volvieron, solos, acompañados solo por mi hijo. Traían en las manos una caja de cartón. «Abuela, ¿podemos ver los regalos que guardaste?» Los llevé a mi cuarto y abrí el ropero. Saqué las bolsas guardadas con juguetes, libros y ropa que nunca les entregué. Ellos las abrieron con cuidado, como si fueran tesoros. Lloraron y me abrazaron. Ahí, en ese momento, entendí que mi lucha había valido la pena. Había recuperado lo más importante, el cariño de mis nietos y la dignidad que me habían quitado. Laura quedó aislada, enfadada, pero yo ya no tenía miedo, y los gemelos, finalmente, sabían la verdad.